será un recorrido artístico-cultural desde el año 7350 a.C., con el arte rupestre prehistórico de la Patagonia, a través de la Cueva de las Manos, obras realizadas por los tehuelches y sus antecesores, hasta el arte de los pueblos del sur en el siglo XIX, recorriendo el arte de la cultura mapuche, tehuelche, a través de sus joyas y textiles, que nos brindan una profunda reflexión sobre el mundo mapuche y sus usos y costumbres, su amor por la tierra y por sobre todo su excepcional capacidad creativa, reflejando no solo la maravilla formal de las piezas, sino también sus usos y significados. El esplendor del adorno, el poncho y el chañuntucú, el trarruhue, la faja de la mujer mapuche, los tocados de chaquiras, perteneciente a los pehuenches, que es un arte exclusivamente de mujeres, y por supuesto la platería criolla, los mates, y todo lo que tenga que ver con la influencia que recibió el arte criollo de este arte tan ancestral. Comencemos viendo algunas etnias genéricamente del territorio actual de la República Argentina y de nuestro país hermano, Chile. Desde el norte hasta el territorio que nos ocupa en esta charla, podemos ir abarcando desde los collas, huichis, tobas, guaraníes, diaguitas, calchaquíes, ranqueles, pampas, que nos competen en esta charla, y llegando específicamente al territorio patagónico con los pehuenches, los mapuches, tehuelches. Veremos también, para comparar al país, nuestro país hermano, Chile, con también sus diferentes etnias que se desarrollan y que hay una especie de cruce. Es decir, tenemos que pensar que hay migraciones permanentes a lo largo de los siglos y que los pueblos pueden ser oriundos de un lugar, pero también se movilizan y van haciendo una especie de sincretismo, como decimos en el arte, entre una cultura y otra, dando otra formación cultural, tal vez mucho más rica. Y vamos a ver un poquito los pueblos indígenas oriundos de Chile. Vamos a acostar el mapa para poder mirarlos un poco mejor. Y si ustedes se fijan, vamos a encontrar también acá mencionado a los mapuches del otro lado de la cordillera, a los pehuenches, y en el lado de parte insular, lo que sería Tierra del Fuego, los yaganes, los cahuescar y los selkman, que vamos a tocar al final de esta charla. Empecemos por lo más ancestral, la Cueva de las Manos, el arte rupestre de la Patagonia. La Patagonia comenzó a ser habitada hace más de 13.000 años antes del presente, por cazadores-recolectores que convivieron con la megafauna. Durante los 2 primeros milenios fueron probablemente sus consumidores, trocando su subsistencia, hasta la caza del guanaco y el ñandú, a partir del 10.000 a.C., en momentos de cambio climático y desaparición de estos antiguos grandes mamíferos que poblaron el territorio. Los grupos indígenas que poblaron en tiempos históricos el área fueron los mapuches y tehuelches, los mapuches septentrionales y los tehuelches meridionales, en lo que llamamos la Patagonia continental. Y los selkman, yamanas, haus y alacalufes en la Patagonia insular, lo que denominamos Tierra del Fuego. Estos grupos culturales se estiman descendientes de los primeros habitantes, aunque no necesariamente pertenecientes a la misma filiación cultural. Vamos a poner de límite un poco como barrera geográfica la cordillera de los Andes. Por eso hablamos de los oriundos y los del más allá, considerando que ni la República Argentina ni el país chileno existían como tal. Los tehuelches fueron los pobladores originales de la región patagónica. En la voz mapuche, el nombre alude a la gente brava, cazadores y recolectores, que tenían como presas elegidas al guanaco y al ñandú, pero cazaban ocasionalmente liebres y zorros. El vestido era el manto patagón, hecho con pieles de guanaco, con el pelo vuelto hacia adentro, por la simple razón de abrigarse. Vivían bajo un toldo de pieles apoyados sobre estacas. En cambio, los mapuches llegaron a la Patagonia desde el más allá de las montañas.
en pequeños grupos, precedidos por la fama de su arrojo, que los había convertido en dueños de las tierras ubicadas entre el río Choapa al norte y el archipiélago Chiloé al sur. Cultivaron maíz y papa, cazaron guanacos y pumas, la vivienda se llamaba Ruca y el jefe de la aldea Toqui. Hacia el 1830, la llegada del gran Toqui, es decir, del jefe, Cafulcurá, también conocido como Piedra Azul, selló definitivamente la supremacía mapuche. Vamos a comenzar por lo más primigenio. En la cuenca del río Pinturas, miren qué bello el lugar, un lugar inhóspito, pero de una gran belleza agreste, se localizan varios sitios arqueológicos sobre ambas márgenes de dicho río. Estos son la evidencia de una ocupación integral del área por parte de los cazadores, recolectores, a lo largo de 9000 años. Toda esa zona, y no solo la cueva, incluida el Parque Nacional Perito Moreno, es un riquísimo sitio arqueológico paleontológico. Los valles, cañadones, lagos y ríos que lo componen cobijan celosamente pinturas rupestres y distintos tipos de yacimientos arqueológicos de hombres que caminaron sus campos 14.000 años antes de Cristo. Podemos ver a la derecha el mapa y su ubicación estratégica de este famoso sitio arqueológico de la cuenca del río Pinturas. Pero no es la única cueva. Vamos a darle una mirada a los diferentes sitios y localidades arqueológicos de la Patagonia. Por ejemplo, el 1 es la cueva Baño Nuevo, que está en el límite entre Chubut y pasando ya a la República actual de Chile. El 2 que nos interesa está ubicado aquí en Santa Cruz, que es la Cueva de las Manos. El 3, más abajo, es el Cerro Cueva Casa de Piedra. El 4, que está ya en la costa, es Cueva del Negro. El 5, que está más abajo en la costa, es Punta Entrada. Y el 6, que está ubicado ya en el límite, casi pasando a Tierra del Fuego, es Cueva Frío. La mayor parte de la información cultural procede de sitios arqueológicos en aleros, que ya vamos a ver en las imágenes, y cuevas bajo roca, las llamadas casas de piedra, entre comillas, debido a la probabilidad de una mayor preservación de los restos. También se cuenta con sitios a cielo abierto, pero en menor medida. Los que poseen grabados o pinturas pertenecen en su mayoría al primer grupo. La tradición del arte rupestre se manifestó por primera vez durante la transición del llamado período Pleistoceno o Holoceno, o más seguramente durante el Holoceno temprano. Los sitios con arte rupestre se encuentran en la Patagonia meridional, entre los ríos Deseado y Santa Cruz en el norte, en Neuquén, y en el área cordillerana entre los ríos Belgrano y el lago Posadas. Bueno, volviendo a este magnífico paisaje alejado, solitario, casi inaccesible, acompañado solo por el rumor incesante de un viento eterno, se abre el cañadón del río Pinturas. Allí, entre los pliegues de sus altos paredones, se descubre el arte rupestre de la Cueva de las Manos, donde pobladores de 9000 años atrás dejaron testimonio de su arte y de su vida. Se encuentra estas magníficas manifestaciones pictóricas rupestres, se entiende rupestre, sobre la roca. Se encuentra en este cañadón mencionado del río Pinturas, específicamente en la provincia de Santa Cruz. Está ubicado a 88 metros sobre el nivel del mar, tiene 20 metros de profundidad, 10 metros de alto y 15 metros de ancho. La mayoría de las manos son izquierdas, ya que se utilizó un tubo de pulverización para hacer los dibujos. Se usaban pigmentos minerales molidos, óxido de hierro y manganeso, hematita, limonita, arcilla, yeso y carbones vegetales. La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en el año 1999. Esta Cueva de las Manos, el cañón de río Pinturas, ubicado en Santa Cruz, Argentina, es una de las manifestaciones más antiguas de toda América y podemos compararla con las manifestaciones del mismo tipo rupestre en la cuenca franco-cantábrica, en España
en la actual España, y en Francia, las cuevas de Altamira y Lascaux, pero vamos a mencionar algunas diferencias en cuanto a su nivel habitacional y su uso. Mientras que aquellas europeas fueron solo un lugar donde manifestarse pictóricamente, estas aquí se habitaron, entonces quedan restos habitacionales. Son obras realizadas por los indios tehuelches y sus antecesores. Estamos viendo la imagen, una serie de zigzags, tropillas de guanacos, una serie de círculos concéntricos, las manos, y si ustedes se fijan, hay manos que parecen como pulverizadas con un aerógrafo, una cerbatana, habíamos dicho la mano izquierda, se sostiene la cerbatana, se pulveriza con el aliento, y se tira la pintura formando una especie, vieron, de impresión negativa sería. Es decir, queda la mano marcada simplemente porque el rociado de la pintura deja marcado todo alrededor. En cambio, lo positivo, y aquí se puede ver en esta mano más roja, plena, es cuando uno se embadurna con la pintura en la mano y la imprime. Entonces hay dos tipos, negativo y positivo. La negativa sería cuando yo pulverizo a través de una supuesta cerbatana. Hay movimiento en las tropillas de guanacos, lo que indica que hay una observación del natural, y piense que esta gente no contaba con ningún nivel tecnológico de nada, y era de memoria todo esto. Es el arte más primigenio, más puro, más increíblemente ancestral que puede tener la humanidad en todas partes del planeta. En este momento estamos tratando de dilucidar a ver aquí qué ocurre en este territorio patagónico, pero recuerden que estas manifestaciones prehistóricas se dan en otros puntos de nuestro mundo. Esas manos, guanacos y figuras geométricas estampadas en la piedra de la cueva constituye la más antigua expresión de los pueblos sudamericanos que se tenga conocimiento. No tiene valor, es invaluable esto. Encima, una calidad artística suprema por su síntesis, por su trazo, por su estilización. Es por eso que en el año 99, como ya hemos mencionado, la UNESCO decidió, y diríamos tardíamente, 99, ¿no? Prácticamente anteayer, diríamos, lo nombró Patrimonio Cultural de la Humanidad. En esta imagen estamos viendo unas especies de batracios o reptiles, hasta podría haber sido hecho con algún tipo de elemento que se sellara, así marcar como estampándolo, ¿no? Es equivalente a lo que vemos de esa maestría del trazo de los bisontes de la cueva de Altamira o de los caballos de la cueva de Lascaux. Su ubicación es solitaria, en medio del noreste de la estepa santacruceña. Le permite conservarse casi intacto. El pueblo más cercano, Perito Moreno, está a 163 kilómetros de allí, y más allá, ya cerca de la cordillera, se encuentran Los Antiguos, que era el lugar de descanso de los ancianos de las desaparecidas tribus indígenas, o pueblos originarios, como decimos hoy en día más correctamente. Fíjense cómo están preparadas esas rampas y sus accesos para el visitante ocasional, para el turista, que debe circular de manera segura y llegar a buen destino. La Cueva de las Manos, el interés radica en la belleza de las pinturas rupestres, así como en su gran antigüedad. Hasta el momento, las inscripciones más antiguas están fechadas 9.300 años AP, lo que equivale al año 7.300 a.C. Se trata de una de las expresiones artísticas más antiguas de los pueblos sudamericanos. Les quiero aclarar que lo de AP, seguramente han sentido antes de Cristo seguro, pero AP significa antes del presente, y es una referencia de tiempo usada en arqueología, geología y otras disciplinas que necesitan un estándar de eventos ocurridos en un pasado muy lejano. Entonces, es una denominación que equivale a hablar desde donde estamos parados para atrás. Entonces, hay que sumarle más tiempo de lo que vemos si tomamos la referencia antes de Cristo. Entonces, el 7.350 a.C. equivale a 9.300 años AP, antes del presente.
El estilo, los guanacos de las primeras épocas eran representados en forma muy natural y dinámica, observando el natural. Poco a poco su silueta se fue estilizando y también representando actitudes más estáticas. Paralelamente, en la misma época en la cual se representan los animales en forma estilizada, empezó a usarse un estilo aún más abstracto. Se puede distinguir algunos signos grabados en forma de flecha o tridígito, como 3 dedos. Les comento, cuando se habla de estilización en arte, no se usa como en el lenguaje coloquial decir, hay una figura estilizada, esa modelo tiene una figura estilizada. No se remite a lo delgado, se remite a tomar los rasgos característicos. Y los rasgos característicos sería sintetizarlos. ¿Y cómo es un guanaco? Bueno, un cuerpito más o menos redondito, una cabeza con un cuello estirado y 4 patitas de manera muy esquemática. Eso significa estilizar en arte. Más allá del lenguaje coloquial diario que uno le da a la palabra estilizado. Es decir, estilización en arte es tomar los rasgos característicos. Y les comento algo, todo lo prehistórico en todas partes del planeta tiene tendencia a la abstracción. Y la abstracción no es un producto solo del arte contemporáneo o moderno, sino que tiene que ver con algo primigenio del ser humano. Piensen en el neolítico, las vasijas todas con firuletes y con zigzags, y esto mismo le ha pasado a estos pueblos originarios. Por un lado, fíjense, representan las manos que son ellos mismos dando identidad y como dando una especie de firma o de pasaje de identidad en la cueva, y también de pasaje de edades, porque hay manos pequeñas, manos grandes, manos de hombres, manos de niños, manos de mujer. Entonces, como diciendo, vamos pasando de edades y dejamos nuestra impronta. Y también, como veíamos anteriormente, ven animales estilizados, como esta especie de reptil o iguana, y los firuletes, que son abstractos, concéntricos, y el animal de una manera muy simplificada. Entonces, recordemos que son todas representaciones. Naturalistas sí, porque estamos identificando lo que vemos. Si es una mano, es un animal. Realistas no, porque no está ajustado a un nivel, vieron, de realismo que podamos ver todos los detalles. Pero sí tenemos una cuestión figurativa y abstracta a la vez. En estos dibujos lineales se ve justamente los círculos concéntricos son abstractos. Y la intención de graficar de manera estilizada, tomando esos rasgos básicos del animal. El guanaco es naturalista, reconozco que hay un animal, en el otro puedo interpretar qué será ese círculo concéntrico. De paso podemos ver los tridígitos ahí que parecen seguramente por ahí como si fueran las mismas impresiones que deja el ñandú en el suelo, o vaya a saber qué tipo de representación quisieron dar. Parecen como si fueran marcas de pájaro o de ave. Vamos a ver un poquito cómo se planteaba la visión de los conquistadores, de esta gente que venía con las carabelas, que venían de Europa, y cómo planteaban el territorio que actualmente nos compete. Es decir, lo planteaban de una manera conceptual también. Fíjense en este mapa de adelantados, estos adelantados que venían con los barcos y venían como aventureros a estas tierras, como adelantados justamente, y tenían conocimientos botánicos, dentro de la época obviamente, conocimientos de mineralogía, y también eran excelentes dibujantes. Y justamente eran los que hacían esta cartografía. Miren cómo la representan a esta zona, la Patagonia, la Araucanía, las Pampas argentinas. Y Chile muy arriba, prácticamente la Patagonia era dominio, como le correspondía, a estos pueblos originarios. Es decir, que tanto lo que hoy llamamos el territorio que después iba a ocupar la Argentina y Chile estaba muy arriba, más arriba del río Colorado. Aparte, una linda representación de época, pero bueno, inexacta, obviamente. Vamos a ver un poco la imagen de estos pueblos originarios para conocer su rostro, sus atuendos, sus miradas profundas, estas fotografías magníficas, antiguas, estos daguerrotipos del siglo XIX que nos muestran esos rostros tan frescos, tan inocentes, tan limpios en su mirada,
no contaminados todavía por la cultura europea. Ancianos, jóvenes, niños, y con sus atuendos que ahora vamos a ir viendo toda su simbología tan rica. Vamos a ver un poquito algunos símbolos, son complejos, que a veces se repiten en otras partes del planeta, como el tema de lo geométrico, las cruces, que son comunes hasta el Oriente Extremo, en China. Vamos a mencionar algunas, por ejemplo, la cruz, símbolo llamado cruz andina, que en las culturas andinas es la que está acá arriba, en la parte superior izquierda del segundo panel. Dice que son las culturas andinas, es la más común, que significa la eternidad de dichas culturas. Generalmente es un símbolo usado por el lonco, el jefe de la comunidad indígena. O también podemos encontrar esta imagen de aquí abajo, que representa un par de ojos, que es como un triángulo, ¿ven? Es como una especie de polígono, un rombo. Esta imagen representa un par de ojos que son el medio para mostrar el alma. Miren qué espirituales son estas culturas originarias. Y del lado derecho vemos una cruz simétrica con brazos iguales, que símbolo complejo, representa el cielo, la lluvia, la vida. También es un símbolo cosmológico o una representación de tal tipo. Hay un diseño de cadenilla que vemos abajo, el Launinín, que representa la unión de todas las comunidades mapuches, por ejemplo. Acá abajo el símbolo del cosmos y el cielo también representa los aspectos de la vida. Bueno, una representación muy rica. Y si nos vamos al panel de la izquierda, vemos uno que dice agua que corre, es agua que corre, parecen grecas griegas. Que sí, que el tema de la greca, esa representación geométrica que la vemos no solo en la Grecia antigua, la vemos en China, la vemos en los pueblos mesoamericanos como los aztecas, los tiahuanacos, es ancestral, es propio de la humanidad toda. Esa representación geométrica no es una cuestión del arte moderno o contemporáneo, es tan ancestral como la representación naturalista, la que intenta representar lo que se ve. Vemos también la vipala, eso que está hoy en día tan vigente, flameando, inclusive en muchos lugares. Es un símbolo antiguo de los pueblos andinos, quechuas e aymara, que usan también otros pueblos aborígenes para mostrar su presencia, reclamar sus derechos y expresar su sabiduría. Los colores tienen sus significados. El rojo es el planeta Tierra, el pensamiento cósmico, el hombre andino en el mundo. El naranja, la sociedad y la cultura, el pueblo, que es lo más preciado, el cuidado del pueblo, salud, medicina, educación, transmisión de la cultura del pueblo. El amarillo, energía y fuerza, obvio, se asocia a nuestro astro rey, el sol, que brotan de la moral, la ley y las normas. Ellas se concretan en la práctica de la hermandad y la solidaridad. El blanco, el tiempo, las transformaciones, el desarrollo científico, el trabajo que permite el intercambio comunitario y la armonía social. El verde, la economía, la producción, la ganadería, la agricultura, los recursos naturales, las riquezas del suelo y el subsuelo. El azul, el cielo y el cosmos, la astronomía, los fenómenos naturales, el clima, la astronomía y la física, y el violeta, la política, la ideología, el Estado, las organizaciones y el poder. ¿Ven? No queda nada del cosmos humano por representar que no esté aquí en este símbolo tan antiguo de todos los pueblos andinos. Vamos ahora a ver otro arte ancestral, que es el arte de tejer. Vamos a hablar del poncho, que en realidad es una prenda nacional. Específicamente el poncho mapuche se realiza en las provincias patagónicas y otras zonas de influencia de este pueblo. Se realiza en un solo paño, con telar vertical, generalmente es de lana de oveja de hilado artesanal. Las guardas pueden ser taboreadas o con técnica de teñir el tejido, una técnica que es conocida a nivel internacional como la técnica ICAT. Los tintes que utilizan pueden ser cocolle, nirie o calafate. También algunas artesanas mapuches trabajan con una delicada terminación con los flecos enteros y parejos.
En cambio, el poncho de la guardapampa lo realizan las artesanas de la Pampa, descendientes de comunidades ranqueles, desplazadas. Realizan ponchos de guardatada con técnica nuevamente de icat, que combina el tejido y el teñido de un solo paño en lana de oveja. Cabe aclarar que obviamente la oveja es un animal importado, entre comillas, por los conquistadores españoles. Así que todo este arte que estamos viendo es sincrético, que se da constantemente en la historia del arte, los sincretismos. No siempre son violentas estas mezclas, a veces sí. Es una especie de fusión entre un pueblo y el otro, y qué resultado da después con el arte. Por eso estamos hablando de que el poncho es una prenda que ya viene de manera ancestral, que después se transforma en algo nacional, como vamos a ir viendo y vamos a ver las imágenes, como una especie de prenda totalmente que identifica nuestro acervo cultural, pero que hay elementos que acompañan la hechura de esta ancestral prenda, que provienen también del sincretismo con los aportes europeos. A nivel nacional, en el arte del tejido predominan las artesanas mujeres, pero en las provincias patagónicas, las tejedoras son exclusivamente mujeres, no es que predominan, son, porque en la cultura mapuche el arte de tejer en el huistral, que es el telar vertical, es una gracia ancestral propia de las mujeres, donde pervive la génesis de esta práctica. El telar es el lugar donde silvanan los anhelos, los secretos, las alegrías y las penas de las tejedoras. Es un espacio de encuentro entre lo terrenal y lo divino, el diálogo con uno mismo y con las historias presentes y pasadas de los pueblos, que son narradas mientras se confecciona lo urdimbre. En la trama de los ponchos saludan los paisajes de vides, de herencia, de sentimiento, de memoria y de miles de historias que se reinventan cada vez que los vestimos. Qué poético todo. Les comento, la urdimbre, al igual que la tejeduría de alfombras en Oriente, es la base, es la parte, diríamos, vertical. La trama es lo que atraviesa de forma perpendicular a la urdimbre. Y habla de telares verticales, de vitral, y de telares también que pueden ser horizontales. Esto mismo pasa en otras partes del mundo. Es decir, los orientales cuando tejen alfombras, los persas, los turcos también eligen o telar vertical o telar horizontal. El poncho es un sello nacional, más allá de nuestro interés en este momento, en esta charla por lo patagónico, es más que una prenda, refleja una forma de ser y estar con la naturaleza y con las historias de las manos que lo tejen. El poncho es una vestimenta ancestral y contemporánea a la vez, que atraviesa las fronteras y el tiempo. La utilizaron los nazcas y los incas como abrigo y objeto preciado en sus entierros. Lo vestían en 1529 los indios que vio Sebastián Gaboto al remontar el río Paraná. Los tejieron las mujeres a sus amados para protegerlos durante las guerras de la independencia. Es una imagen indisociable a la figura del gaucho argentino, y su morfología llegó a las pasarelas de marca como Yves Saint Laurent, Dior y Burberry. En el año iberoamericano de las artesanías, que fue el año 2018, se celebró que el poncho fuera el principal producto artesanal de nuestro país, hecho a mano con procedimientos y técnicas transmitidas de generación en generación, con materias primas locales y naturales. Una artesana dedica entre 1 y 4 meses a la confección de una prenda, enredada en un proceso que comienza mucho antes con la recolección de la fibra de la llama, la alpaca, la oveja, el guanaco o la vicuña. En el caso del camélido, para tejer un poncho, se remite por ejemplo, la alpaca o el guanaco, se necesita 1,5 kilos de lana, y por animal se obtiene aproximadamente 100 gramos, siendo las fibras del lomo, pecho y panza la de mejor calidad. Interesante dato a tener en cuenta. Es decir, por poncho 1,5 kilos y por animal 100 gramos se obtiene. Vemos aquí una imagen, una foto, un daguerrotipo muy hermoso, muy artístico, de un gaucho del año 1868. Estas fotografías que son realmente obras de arte, tan artísticas. Miren qué elegante es la prenda, cómo lo luce el gaucho, con qué postura, con qué
con qué gallardía lo luce y qué bien, qué elegante queda. Hermosa imagen. Y un poquito vamos a ver puntualmente toda esta simbología riquísima que recién vimos, la iconografía textil que nos puede interesar para ver un poco ahora lo que vamos a ir viendo, los diferentes ponchos de la Argentina y cuáles son los de ascendencia patagónica. Esta especie de rombo es un diseño que representa, el primero, una planta usada con fines médicos y decorativos. Les comento que ese rombo se da muchísimo en Oriente, en el Cáucaso también, y que hay un término en francés que lo identifica y que se utiliza mucho cuando uno habla de alfombras del Cáucaso o de decoraciones en los estilos europeos. Yo enseño historia del mueble también, y a mis alumnos les menciono mucho la palabra losange. Losange es en francés, y saben que es una palabra que se aplica a estos pueblos originarios o se puede aplicar a una alfombra hecha en el Cáucaso. Así que sería correcto hablar del motivo del losange. Pero vamos a dejarlo como un motivo de rombo, con fines médicos y decorativos, lo que representa aquí, pero recuerden que ese término se podría aplicar. El del medio es un símbolo llamado cruz andina, que en las culturas andinas es el mal común, ya lo mencionamos antes, y que significa la eternidad de dichas culturas. Generalmente es un símbolo usado por el lonco, es como jerárquico, ¿no? O jefe de una comunidad indígena. En cambio, el último, que ves más abajo, como escalonado, es una cruz con brazos iguales, que es un símbolo complejo que representa el cielo, la lluvia y la vida. También es un símbolo cosmológico, una representación del mundo. Ya vimos cómo un instrumento musical como el cultrum contiene toda esa cosmología tan rica que a su vez está en el centro del emblema, que es la bandera del pueblo mapuche. Vamos entonces a ver una referencia genérica, sabiendo que se teje en tela vertical, horizontal, que se necesita esta cantidad de lana, que bueno, que ha habido una especie de incorporación de animales que vienen de Europa, más allá de los camélidos oriundos de acá, como son el guanaco y la alpaca. Esta referencia de ponchos argentinos, desde el norte hasta el sur del actual territorio de nuestro país. Está el poncho patrio, que es azul, el poncho de Güemes, que es rojo y negro, tan popular, y que se viste y se luce por muchos compatriotas. El poncho salteño, es un poncho de color marrón. El poncho Santiago del Estero, que es rayadito y más corto. Y así avanzamos, el poncho colorado, el poncho con guarda inca, el poncho de alpaca, y en la zona del centro, el poncho mapuche, el poncho oficial festival del Festival Nacional, el poncho vicuña bordado, el poncho pampa, el poncho mapuche, el poncho patria. Y en la zona sur específicamente, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, son la última banda, poncho sureño, poncho pampa, poncho sureño otra vez, que es de color diferente al primero que es rojo, el poncho patagónico que es verde, el poncho patagónico también de color rojo, el poncho oficial de Santa Cruz, que es un color neutro, y el poncho de Castilla, que pertenece a Tierra del Fuego. Esto genéricamente ahora vamos a ver en detalle, inclusive expuestos en exposiciones y en tamaño grande para que lo puedan vislumbrar. Por supuesto, haciendo honor a la verdad, la zona norte de nuestro país tiene más variedad de ponchos, por lo que se ve, y el sur tiene menos cantidad, al igual que el centro de nuestro país. El poncho sería una prenda donde tiene más cantidad de diseños dentro de la zona norteña. Vamos a ver, especificar y ajustar bien los ponchos del sur y su ubicación en el mapa. Miren, el poncho sureño, que se ubica en la provincia de Río Negro, el poncho pampa en La Pampa, y en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. El poncho pampa también lo podemos ubicar en la provincia de Neuquén. Y el poncho de Chubutense, vamos a ver un ejemplo hermosísimo, y el poncho de Santa Cruz, que es el oficial de Santa Cruz, el anteúltimo en esta lista, el que tiene un color neutro, y el poncho de Castilla, que es verde como una especie de cuello, como una polera, que está ubicado en Tierra del Fuego en sus orígenes.
Vamos a ver este poncho chubutense tan hermoso. Miren, por antonomasia, se dice por la gente que entiende de estos temas textiles, es el poncho mapuche más representativo, también llamado poncho patagónico. Así que le corresponde a toda la Patagonia. Los mapuches tienen una larga tradición en el tejido de los ponchos y el trabajo de los colores, con rojo y azules oscuros. Casi les diría que acá hay también violáceos. Y son colores contrastantes, de choques, muchos motivos geométricos y simbólicos. En la cultura mapuche, el poncho es un verdadero carnet de identidad de la persona que lo lleva o lo porta. Así, el de los caciques tenía una guarda con un motivo geométrico particular, casi les diría particular de cada lonco, cada jefe, con ángulos rectos y en forma de cruz. Hoy está ampliamente reproducido bajo el nombre de guarda pampa e inspira los ponchos de varias regiones. Realmente es precioso su combinación, su armonía, tienen un instinto estos pueblos originarios para combinar motivos geométricos y colores que realmente es sanamente envidiable. Vemos aquí otros ejemplos de ponchos mapuches. Miren, hay contraste entre el de la izquierda y la derecha, pero siempre tienen esta simbología tan geométrica de cruces escalonadas, de estos rombos que yo mencioné que se pueden llamar también con su término en europeo losange, y son realmente muy vistosos y están de moda. Vemos más aquí, miren qué hermoso el de la izquierda, qué elegante. En cambio los otros recurren nuevamente a repetir estos motivos de cruces y de rombos. Esto fue expuesto en una exposición en la Fundación Proa y se ve todo el conjunto de ponchos pampa. Algunos hasta les diría, parecería que tuvieran como algún motivo de desteñido a los salsa batik, pero no, es oriundo de estos pueblos. Son muy discretos, muy armoniosos, muy elegantes, y casi todos son, diríamos, acromáticos. Lo cromático sería blanco, negro, gris, con los toques de color. Bueno, aquí vemos el detalle del poncho pampa, que tiene una excelente caída y el que lo luce puede quedar elegantemente vestido y estilizado. Ahí podemos usar la palabra estilizado como diciendo que queda uno más bien con una buena figura. Vemos aquí más guardas, de las famosas guardas pampa, que están tan de moda. Y aquí vemos otras también, siempre con esta simbología, esta geometría y este conjunto de mezcla de lo acromático, blanco y negro o natural, con algún detalle de color. Bueno, aquí tenemos un poco los atuendos de estos pueblos originarios. El tupu, que lleva a la mujer en el pecho, que es como un broche, que ya viene de la ascendencia incaica. El tupu ya en los incas del norte, ¿no? El trarilonco, que es, ahora lo vamos a destacar mejor, que es una tiara en la cabeza. De ahí va a surgir todo el tema de la platería y relacionarse con la platería ahora criolla y con lo que actualmente artesanos están haciendo en este momento. Miren qué trascendencia y qué importancia. El cintillo para el hombre, el poncho, el chiripá. Abajo, en la parte de arriba, una infografía con una fotografía de una dama mapuche con todos sus atuendos tan vistosos, y abajo cómo fue montada en una exposición realizada aquí en Buenos Aires hace unos años, una exposición que tuvo mucho éxito y excelentemente bien curada, en la Fundación Proa, en el barrio de La Boca. Una fundación que tiene muestras muy destacadas. Vamos a mencionar un poquito el tema de, esto es para toda la República Argentina y por supuesto aplica a los ponchos de la Patagonia. ¿De dónde obtienen los colores? El paisaje es fundamental en el diseño, ya que los colores de los hilos se obtienen en muchos casos mediante tinturas naturales. Y les aclaro, esto pasa en todas partes del mundo. Si vuelvo a remitirme a las alfombras de Oriente, que son tradición de los orientales, también se está volviendo a reivindicar los tintes naturales. De los ceibos se obtienen los colores rojos, de las moras los azules, los verdes del molle, los amarillos de la micuma,
del ruibarbo, el dorado, también de la cáscara de nuez y de la yerba mate, la cebolla y el algarrobo, la jarilla o la remolacha brindan una variedad de paleta de colores bastante variadas. Algunos artesanos realizan el mismo paciente proceso de teñido y secado al sol de las madejas, aunque utilizando hoy en día, y eso le pasa también a los tejedores de las alfombras orientales, tinturas industriales. Casi todas son tinturas al cromo. Les aclaro, no se deben utilizar anilinas, porque queman la fibra. Más allá de uno que pueda comprar la anilina en la mercería del barrio para teñirse una remera, pero en realidad a nivel de producción, tanto industrial como artesanal, se trata de eliminar las anilinas que terminan quemando las fibras. Y devolver, por supuesto, los teñidos naturales. Hay toda una movida internacional, desde el tejido de las alfombras hasta de los ponchos en nuestro territorio, de volver a los tintes naturales, y se privilegia en otras partes del mundo que el comprador de ese producto diga, esto está hecho con tintes naturales, ecológicos, y que tiene que ver con la vuelta a lo primigenio. El poncho mapuche, en cuanto a los diseños y técnicas, se realiza en las provincias patagónicas y en otras zonas de influencia de este pueblo. Se realiza en un solo paño, con tela vertical, generalmente es de lana de oveja, de hilado artesanal. Las guardas pueden ser laboreadas con técnica de teñido y tejido, la llamada ikat, que es una técnica que se practica en otras partes del planeta. Los tintes que utilizan pueden ser el cocoye, el mire o el calafate. Algunas artesanas mapuches trabajan con una dedicada terminación con los flecos enteros y parejos. En cambio, el poncho de guardapampa lo realizan los artesanos de la Pampa, descendientes de las comunidades ranqueles desplazadas. Como siempre les digo, hay desplazamientos. Los mapuches que viven del otro lado de la cordillera, los ranqueles que son desplazados hacia la Pampa. Eso es constante, no hay una cosa estática en la historia de la humanidad. Siempre hay una constante fluir, no sé, hay muy pocos pueblos en la humanidad. Podríamos mencionar a los egipcios faraónicos, que no se quedaron enclavados en ese territorio y desarrollaron una civilización de 3000 años casi inmutable. El resto del planeta va y viene, ¿vieron? Porque tiene que ver con la geografía, con las comunicaciones de la época, con la tecnología que tenían a mano. Entonces estos desplazamientos son naturales y en nuestra Patagonia también. Remontando, realizan ponchos de guardatada en los ranqueles, con técnica otra vez de ikat, que combina el tejido y el teñido en un solo paño. De eso se trata la técnica ikat, siempre en lana de oveja. Y hablando de ponchos, el poncho de luz del general San Martín. Historia y simbología de esta prenda conservada en el Museo Histórico Nacional. Erróneamente considerado obsequio de los pehuenches de San Martín, este poncho fue parte de la estrategia para concretar el cruce de los Andes. Este texto proviene de una conferencia que dio Alejandro Eduardo Fiadone el 11 de agosto de 2017 en relación a la exposición que se hizo en un museo pampeano de Chascomús del poncho que actualmente está en el Museo Histórico Nacional. Y ahí se lo puede ver a San Martín en este ensamblaje fotográfico con el citado poncho, que ahora lo vamos a ver en detalle. Es bellísimo el poncho, todo acromático, en grises, naturales y negros, y es realmente una de las piezas más valiosas en cuanto a la temática, al repertorio que nos queda de referencia de estos pueblos originarios de la Patagonia. Miren qué belleza de poncho actualmente expuesto. Y hermosísimo y muy elegante. Dentro de este repertorio de ponchos patagónicos. Podemos recordar a este y podemos recordar al que vimos recién en color rojo. Recién se mencionó a los pehuenches. ¿Quiénes eran los pehuenches? Los pehuenches son la gente del Pehuen. Son un grupo indígena, o como quieran, originario, montañés, que forma parte del pueblo mapuche y habita a ambos lados de la cordillera de los Andes, es decir, a ambos lados. En el centro sur de Chile y sudeste de Argentina. Si pertenece a nuestros actuales países, a ambos. Fíjense la flecha donde está señalado su posición. Habitualmente se caracteriza por basar su alimentación en la recolección de piñones
las semillas del pehuen o araucaria, que crece principalmente a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Los actuales pehuenches se identifican como aquella población de cultura mapuche que habita exclusivamente a las orillas del alto río Biobío, en la zona cordillerana de la región del Biobío, y en el área de Longuimay, en la región de la Araucanía de Chile. En la Argentina existen grupos pequeños de pehuenches en el departamento de Malargüe, actualmente en la provincia de Mendoza, y en forma aislada en Arroyo Los Berros, departamento Valcheta, de la provincia de Río Negro. El Consejo Zonal Pehuenche agrupa el principal grupo argentino en Aluminé, en la provincia del Neuquén. Su territorio ancestral abarcaba en Chile del Chillán al norte hasta el volcán Yaimá al sur, encontrándoselos esporádicamente por el norte hasta el río Maule. En Argentina se extendieron desde el río Diamante al norte hasta el lago Aluminé al sur. Se trasladaban por los valles en invierno, lo que llaman invernadas, y subían a lugares más altos en verano, veranadas, donde en general realizaban la recolección de los piñones entre marzo y mayo. De ahí el nombre, ahora vamos a ver una imagen para ilustrar. Su autodenominación y su idioma original no se han conservado, aunque sí se sabe que formaban parte del conjunto de los huarpes antes de su completa araucanización. Y como ellos eran altos, delgados y de tez oscura, para mediados del siglo XVIII todos los pehuenches hablaban el idioma mapudungún, aunque su asimilación cultural por los araucanos no fue completa hasta mediados del siglo XIX. Hacia el siglo XVI los araucanos los denominaban pehuenches, y el territorio que habitaban era el Butal Mapú, conocido como Pehuen Mapú, tierra de las araucarias, o Pire Mapú, tierra de las nieves. Las tierras al este de la cordillera de los Andes fueron denominadas Puel Mapú, tierra del este. Bueno, aquí los tienen. Por un lado, a la izquierda, el magnífico árbol araucaria, araucana o pehuen, que es realmente un símbolo del territorio patagónico cordillerano, y del otro lado a la derecha, los pehuenches, gente de los pinos, así se denominaban, pehuen es pino, che es gente, entonces pehuenche, gente de los pinos. Habitaban el sur del río Diamante, su territorio abarcaba gran parte del actual Neuquén, la araucaria era su árbol de vida, con los frutos producían una harina para panes de supervivencia y alcohol, un alcohol fuerte para sus diversiones y dolores, así una cuestión medicinal. Los toldos eran hechos con pieles de guanaco, ¿no? Y el lonco, el jefe de la tribu, exigía tener destacar dentro de las tolderías su vivienda, y estaba protegía todo el resto, ¿no? A través de todo este conjunto de tiendas que se iban armando y protegiéndose, pero bueno, un pueblo nómade, obviamente, que iba transumando por toda la región y alimentándose de estos frutos. Bueno, y hablando de elementos portables, bueno, les muestro acá el arte de la chaquira. El arte de la chaquira, que está hecho con cuentas, como cuentas de vidrio. Esto de las cuentas de vidrio, que sería un sincretismo, miren, porque no es originario que estos pueblos trabajaran con estas cuentas. A medida que se van proveyendo por el tema de la conquista, porque se intercalan con estos trueques o estas infiltraciones. Esto pasa en África también. Pasa en culturas como en la zona del centro del África, y podemos ver que también se elaboran elementos con cuentas de vidrio. Es decir, los portugueses, los alemanes que entraron como conquistadores en el África, proveyeron a estos pueblos también de cuentas de Murano. En este caso estamos viendo estas magníficas cuentas y monedas también, monedas que pertenecían al territorio nacional
y que también sirven como elemento decorativo. Hermosísimos tocados de origen pehuenche, hechos con, es un arte específico de mujeres, elaborado por ellos, por ellas, y lucidas por ellas también. Y el trarigüe, que era el tejido que usaban en la cintura, estas mujeres que eran muy coquetas. El lenguaje simbólico de los colores y formas de estas fajas tejidas a telar refleja las distintas etapas de la vida de la mujer, desde el color blanco, símbolo de la niña impúber, hasta los rojos y negros que avisan de la primera menstruación, y al ser colocados sobre el fondo blanco se convierten en símbolos de la fecundante energía femenina. Y cómo van anunciando sus diferentes etapas, qué simbología tan rica y cómo se asocia estos símbolos que uno al pasar parece parecer motivos abstractos, más que nada decorativos, pero tienen una fuerte simbología ancestral. Entonces, viendo que decorativamente la mujer, no solo la pehuenche con esos tocados magníficos, sino también la mapuche y todos estos atuendos que vamos a ver cómo lo lucen. Bueno, aquí tenemos una linda modelo que nos está mostrando cómo debe utilizarse esta faja tan emblemática y tan significativa de estos pueblos. Bueno, aquí tenemos una infografía que nos muestra todo el atuendo, tanto masculino o femenino. El cintillo en la cabeza, los aros, el rebozo que es una especie de cuello llamado cuya, el tupu. Recuerden que los tupus vienen ya del mundo incaico, que es este alfiler para la ropa. La trapelacucha, un adorno pectoral que va a dar origen a toda una platería magnífica que termina trabajando hoy en día una platería criolla. Todo tiene una relación, todo tiene una especie de continuidad. El kulkai, que es un colgante, el sukul, que es un prendedor, el trarigüe, que es esta faja que recién lucía la bella modelo, el kupam, que es un chamar, una especie de falda plana, y del lado masculino, el trarilonco, que es este cinto, el macum, que es el manto, el trarigüe, otra vez, esta faja en la cintura, y que también la comparte con la mujer, esto parte con la mujer, en cambio, en vez de utilizar el cupán, esta pollera, él utiliza un chiripán. Por supuesto, el hombre menos adornos, en este caso la mujer tiene más elementos para producirse, como diríamos hoy en día. Bueno, miren qué belleza, con diferentes elementos de monedas, ahí tienen un lindo sincretismo, monedas, cuentas de vidrio, formando diferentes elementos decorativos, collares, colgantes, cuellos. Y bueno, en la Fundación PROA, en esta exposición que les menciono, aparecía muy bien montado, muy bien curada la muestra, maniquís negros, que de manera neutra lucían de manera muy impactante esta joyería y esta platería ancestral y bellísima, que les cuento que hoy en día la pueden conseguir y hay artesanos que la trabajan y la ponen a la venta, obviamente, no todo queda en los museos, ¿no? Hay un repertorio muy rico de este tipo de orfebrería y de joyería. Bueno, y vamos a ver un poquito acá en esta modelo que nos luce todos estos elementos para ver cómo se trabaja esta platería, cómo se logra el esplendor del adorno en la Patagonia. Es el brillo y el reflejo, como atributos marcaban la importancia sociopolítica ligada al poder, tanto sobrenatural como terrenal. Así, el lonco, el jefe, atesoraba piezas de plata como símbolo de riqueza y prestigio, y la mujer adornaba diferentes zonas de su cuerpo, fundamentalmente la cabeza, el cuello y el pecho. Las piezas tradicionales mapuche rescatadas de su forma son pectorales, tupus, que son estas alfileres, el trarilonco y los aros. Y a la vez que se suman los de repertorio criollo, ¿ven? A la parte de la platería, como mate, bombillas, cuchillos y yuntas. Ahora tiene ella luce la guardapampa y toda esta joyería magnífica sobre su cuerpo. Aquí vemos otra imagen con otra modelo de origen mapuche que nos está mostrando todos estos joyería que lucen y que ven que
muy coqueta la mujer, está muy emperifollada. Aquí vemos daguerrotipos de época, con también luciendo estas piezas. Y todo esto tiene que ver con la tradición de esta platería, desemboca en lo criollo en la Patagonia, inclusive actual. Hablar de la platería criolla en este país significa aludir a la esencia misma de la nación, así como el poncho, ¿no? O el mate. Aunque comparativamente con otros países de América no hay explotaciones de este noble metal, es decir, no tenemos la plata que tiene el Alto Perú, por ejemplo. El nombre de Argentina proviene del vocablo latino argentum, plata, y el ancho del río La Plata recibe en la capital a quienes llegan atravesando el Océano Pacífico, como en 1536 lo hiciera la expedición de Pedro de Mendoza, quien le pusiera esta denominación inspirado en la leyenda nunca comprobada de la Sierra de la Plata, aseverada por los indios del lugar. La plata y el oro son sin duda los metales preciosos por excelencia. Los imperios han demostrado su poder económico con ellos y los altares han invocado a sus dioses. Pero es su uso doméstico el que marca su inscripción en lo social. El brillo de las vasijas, en las casas de familia y en campaña ha permanecido durante generaciones debido a su inquebrantable presencia. Los primeros artesanos llegaron con los conquistadores con un bagaje estético con influencias del barroco y el rococó. El barroco es del siglo XVII y el rococó es del siglo XVIII, claro. Y dado todo el aluvión de conquista que hubo, entra de lleno acá a América todas estas dos influencias estéticas. Pero sus discípulos fueron aportando su estilo propio, claro. Es decir, llegan acá y se va sincretizando con el aporte que hacen los oriundos, ¿no? Los criollos. Tiene que ver más con la practicidad, sin olvidar nunca jamás la belleza. Bueno, arriba les muestro, miren, si bien la joya de abajo tiene que ver, volviendo para atrás, con la joyería que luce estas modelos, ¿ven? Ese tipo de aros. ¿Mm? Miren aquí cómo nuevamente se vuelve a recrear en artesanos actuales que trabajan también la platería, pero también, esto sería la parte de abajo lo que tiene que ver con lo ancestral, pero lo de arriba tiene que ver con las creaciones criollas actuales. Esto pertenece a un artesano de Bariloche, que en realidad es oriundo de Bahía Blanca y que se estableció en Bariloche, y que por supuesto, siempre basándose en sus ancestros, elabora este tipo de piezas de manera particular, con su propio sello. Ya tiene que ver con un artesano particular que decide tomar estas características ancestrales, pero darle algo actual. Bueno, la platería es una técnica que se perdió casi por completo del repertorio de oficios artesanales entre los nativos de Neuquén, y desde hace poquito tiempo se está enseñando a través de talleres en algunas comunidades, por lo que la producción actual es realizada principalmente por estos artesanos criollos, que retoman los motivos mapuche para su producción. Miren qué lindas piezas, hermosas, son actuales estas, tomando lo anterior para el gusto actual. Piensen que esto es una fuente de ingresos y es un trabajo, es para estas personas, entonces tienen público que se prende al coraje de lucir estas piezas ancestrales y tan hermosas. Bueno, y vayamos ahora a algo tan criollo como los mates del sur. Y más llegando a nuestro territorio, que nos compete nuevamente en esta charla, las características serían mates con calabaza, combinados con bases, mates con unos aros de metal, con extremos metálicos. Vamos a verlo más en detalle. Entonces, toda la tradición de ponchos es toda la Argentina, toda la tradición de mates es toda la Argentina, como dice ahí la figura, somos argentinos. Bueno, y los mates del sur son específicos, miremoslo, por acá los tienen. Estos mates criollos son sureños, son de la Patagonia, y encontramos actualmente, por supuesto, están a la venta, uno quiere conseguirse uno de estos mates como una artesanía característica, por supuesto, son actuales, no son históricos. Está el mate de calabaza,
el mate de calabaza con elementos reforzados en metal, el mate de calabaza con siempre este tema de la guardapampa. Hay tejido en forma de guarda aplicado, no solamente dibujo. Hay también ancestralmente estas figuras talladas a mano que son propias de la Patagonia. Hay otros que son de colores variados, verde, color natural, como el color del cuero en el que están forrados, otros están teñidos y se les suma la guarda tejida. Y hay otros que tienen algunas costuras de cuero crudo y parecen como una pelota de béisbol, por decirlo así. Van evolucionando, ¿ven? El arte criollo tiene que ver con lo que se plantea entre esta fusión, entre lo originario y lo español, y después actualmente en la actualidad hay algunos artesanos materos que deciden seguir haciendo la tradición del cuero y de los tientos y de darle la cuestión de la guarda, transformarlo en una especie de tejido que simula ser una pelota. Bueno, toda esta variedad, miren, bastante colores sobrios y fríos, con base de color neutro, es lo que plantea los mates de la Patagonia. Volviendo a mirarlos acá, para comparar con respecto a los del norte y los del centro. Más se da en el norte, vieron el tema de la platería muy elaborada, como lo que suelen hacer estos célebres plateros argentinos tan ilustres mundialmente, los Paladons. Que de paso les digo, son los que han provisto del cetro para la asunción presidencial en nuestro país. Bueno, y vamos a finalizar con la parte insular, los pueblos originarios fueguinos, a no olvidarnos de ellos. A ver, hay una isla en el sur del mundo, vamos a leer un poquito de su cosmogonía. Hay una isla en el sur del mundo a la que un dios llevó, Kenos, un héroe civilizador que puso orden a esa hermosa tierra, creó el sol y la luna, las montañas, y también hizo los primeros Selkman, y les repartió sus territorios para que vivieran en armonía, cada uno con el suyo. También les enseñó el lenguaje, una ley moral y los secretos de la reproducción. Muchos casos les enseñó Kenos, muchas cosas les enseñó Kenos, y los Selkman siempre recordarán. Habitantes de la isla grande de Tierra del Fuego, sus vecinos del sur, los yamanas, los conocían con el nombre de Onas, es decir, los del norte, eso significa Onas, término ajeno con el que más frecuentemente se los identifica. Es decir, Selman es un término que a veces hasta suena extranjero, no se lo significa tanto así como Onas. Fueron un pueblo poético, cazador, que se mantuvo como tal casi hasta el fin del siglo XIX, cuando su tierra fue invadida y saqueada, y ellos exterminados casi por completo de modo más brutal. Tenía una ceremonia ritual, el Hain, irrepetible por su hermosura y complejidad. En ningún otro pueblo originario del mundo vamos a encontrar. Bueno, miren qué bárbaro. Iban desnudos todos como tatuados con pinturas naturales, y se vestían con pieles, y usaban máscaras. Ahí los tienen, miren. Qué trabajo alucinante de tatuaje. Y dirás, pero con este frío. No, porque mantenían su piel sana de esa manera. Cuando lamentablemente se les impone vestimenta a través de la influencia blanca o del mundo occidental, se enferma su piel. Entonces ellos eran sabios, se vestían con pieles como los esquimales, ¿vieron? Se vestían con pieles en el exterior, y cuando entraban a sus tiendas, o a sus viviendas, a sus moradas, se quitaban las pieles. Y cuando oficiaban este rito que vamos a ver hermoso, esta ceremonia, lucían totalmente embadurnadas con estos tatuajes o pinturas corporales. Miren cómo conservan el calor en sus cabellos, en sus cabezas. Esto es una fotografía antigua, ¿no? Fotografía de este pueblo actualmente ya no existe, lamentablemente. Bueno, aquí vemos mujeres Selkman. También, miren al costado, vemos la mamá con su niño, con su vástago, toda cubierta con pieles, pero después luciendo sus hermosos tatuajes, exponiendo su piel. Así la mantenían sana.
Eso mismo se comenta en el Museo Etnográfico Ambrosetti, como lamentablemente se enfermaron, no solo de todas las enfermedades que traían del mundo ajeno a ellos, los hombres blancos, sino que también enfermaba su piel al forzarlos a querer que fueran vestidos. Bueno, y esta es su vivienda. Ahí al costado ven dos hombres con sus atuendos. Ahora vamos a ver la ceremonia. La ceremonia del Hain, que es una ceremonia realmente única en el planeta y que recuerda alguna de estas atuendos hechos con corteza de una manera magistral. Algunas imágenes a mí me suenan del mundo surrealista, de Miró, inclusive del ballet triádico de la Bauhaus, una escuela emblemática de diseño del siglo XX. Realmente es un repertorio muy rico y una inventiva increíble. Bueno, miremos a ver un poquito. Escuchemos más bien. Hoshe Sheriko, Yoshe Sheriko, Hoshe Sheriko, Yoshe Sheriko, Hoshe Sheriko, Yoshe Sheriko, Hoshe Sheriko, Yoshe Sheriko, Hoshe Sheriko, Hoshe Sheriko, Yoshe 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 Sheriko, Hoshe Sheriko. Hoshe Sheriko, Yoshe Sheriko, 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 Hoshe Sheriko, Yoshe Sheriko. Bueno, hermoso, muy rico todo el repertorio, toda esa cosmogonía que tienen todos esos personajes que van formando su origen ancestral. Vamos ahora, por último, a hablar de los yamanas o yaganes, llamados también los canoneros nómades. Les comento, esta gente convivió de manera pacífica con los Selkman. Son ellos los que llamaban nonas a los Selkman. Bueno, y aquí vemos que son un pueblo originario del archipiélago fueguino, en el extremo sur de Sudamérica, en el territorio de Chile y Argentina. Los comparten ambos países. Su modo de vida tradicional era nómade. Se desplazaban en canoas dedicadas a la caza, recolección y pesca. ¿Su situación actual cuál es? La población yagán, laboralmente activa en su mayoría, habita la isla Navarino en Chile y vive de la cestería, actualmente concesionada a base de juncos y de la fabricación de canoas. Yagán, estas canoas se llaman yagán, hechas de corteza de madera o cuero de lobo marino, vendidos por los artesanos directamente a los turistas. Miren, yo las he podido ver, ahora vamos a verlas personalmente en el museo que vamos a mencionar al final, que es el Museo Ambrosetti, y son magistrales, están hechas con corteza y con cuero curtido de foca o de lobo marino. Y ahí se los ve en acción. Y ahí se ve, mire qué belleza, esta canoa es preciosa. Qué ingenio, ¿no? Que pensar que estas personas sin nada tuvieron que sobrevivir a su medio ambiente, adaptarse y lograr superar y vivir por tantos siglos con toda esta cultura y artesanía. Ahí la tienen, miren, el Museo Etnográfico Juan Ambrosetti, de las cuales yo hago visitas con mis alumnos todos los años.
a veces hasta 2 veces. Es un museo fascinante, pertenece a la UBA, a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Filosofía y Letras, y ahí vemos en esta sala, al fondo vemos a los extintos Selman en una fotografía de tamaño natural, con todo su vestimenta y atuendos para la ceremonia que acabamos de escuchar, y de los Yamanes vemos esta canoa, esta canoa y en perfecto estado. En las vitrinas vemos toda la relación con respecto a cómo fueron lamentablemente exterminados en su tiempo por la civilización blanca, europea o de origen no originario, y ahí está todo el relato, fotografías, cómo los catalogaban con muestras de cabello, uñas, ojos. Está todo lo que sea antropológico dentro de aquellos tiempos cuando venían los expedicionarios y querían catalogar a estos pueblos, a ver en qué raza estaban, etcétera, etcétera. Muy interesante este museo, tiene también en la planta alta elementos de las culturas del noroeste argentino, imperdible, les digo. Así que cuando estén aquí en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por favor, Moreno 350, es un museo digno a visitar, y bueno, yo todos los años voy, y por supuesto están invitados a sumarse con nosotros, es decir, con mi persona y los alumnos.